El siguiente tema de la entrevista, sabemos, no voy a hacerle promoción a nadie más. Dirigiste una de las grandes agencias de publicidad de México. Ajá. Cuéntanos esa aventura de decir, me salgo y va la mía. Pues mira, es primero, yo estoy muy, muy agradecido con las agencias en las que trabajé antes de fundar la mía, porque si no lo hubiera hecho de la forma en que lo hice, creo que nunca hubiera podido fundar la mía y no hubiera aprendido lo suficiente para hacerlo. Yo creo que uno debe fundar un negocio cuando tiene la experiencia para hacerlo, igual y porque soy muy maricón, ¿me entiendes? Pero yo admiro mucho a los emprendedores que a los 22, 23 años dicen voy a cambiar el mundo, porque además lo están haciendo, ¿no? Yo no era de esa camada, yo nunca me vi a mí mismo teniendo una agencia independiente, por ejemplo, ¿me entiendes? Yo era muy feliz en todas las agencias que trabajé. Yo empecé mi carrera en Leo Burnett, estuve 6 años ahí, llegué a ser director creativo de la agencia, no de la agencia, pero llegué a ser director creativo del grupo, y era una agencia en la que juré que me iba a quedar toda mi vida. De hecho es una agencia en la que siempre quise regresar a trabajar. Nunca me volvieron a llamar, yo creo que no pensaba que era tan bueno, pero no sé, me fui de Leo a Ogilvy, estuve 2 años en Ogilvy, y después esta última agencia de la que hablas, te cuento de ella porque tiene mucho que ver con Anónimo, tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo ahora. Yo llegué a DDB, que en aquel entonces era Givert. Enrique Givert tenía una agencia independiente como esta, y yo siempre digo que yo pude fundar Anónimo porque aprendí del mejor. O sea, para mí no existe un mejor publicista en la historia de este país que Enrique Givert, ¿no? Yo tuve la fortuna a los 28 años de que Enrique me llamara y me contratara como vicepresidente creativo de su agencia, que era una agencia muy pequeñita, una agencia de hecho más pequeña de lo que hoy es Anónimo. Y te cuento esto porque él me invitó a trabajar con él. Yo estaba en Ogilvy, tenía un departamento creativo de 75 personas por ahí, y cuando pasé de una agencia como Ogilvy a una agencia como Givert, que era una agencia independiente de 18 pelados, todo el mundo me decía que estaba loco. ¿Qué vas a hacer ahí? Estás loco, esta es una de las agencias más grandes del país. Hace cuenta la misma historia, ¿no? Me decían, estás en una agencia grande, me acaba de ganar un León en Cannes. Bueno, todo parecía indicar que esto era una estupidez rotunda, ¿no? Y a mí lo que me pasaba es que decía, no, yo quiero aprender de este señor. Puede ser que su agencia sean 20 personas, pero para mí este tipo es un genio. Enrique Givert, por si no lo sabes o la gente que está viendo esto, es un tipo que vendió su agencia 4 veces. Imagínate, ¿no? Es un tipo que la tenía clarísima. Además, un tipo que, a mi juicio, a nivel personal, era el tipo más claro que yo vi en términos de cómo plantarse con un cliente, de cómo hacerse respetar, de cómo tener una postura firme al momento de defender su trabajo. Y yo lo había visto a él en conferencias y esto, y entonces cuando me llamó para trabajar con él dije, wow. Entonces, la razón por la que yo dejé Ogilvy y me fui a Givert fue porque yo quería aprender de Enrique. Yo dije, en Ogilvy realmente no tengo a quien aprenderle mucho, y a él sí, ¿no? Entonces, me fui con él a Givert, que es una agencia de 20 personas, con la idea de fusionarnos con DDB. A él, DDB, que era una agencia que en ese entonces estaba quebrada. Quebrada, te hablo literalmente quebrada. De hecho, estaban considerando cerrarla en México. Y la idea era, Enrique me decía, mira, nos van a dar esta marca, que es una agencia quebrada, y tenemos 2 años para darle vuelta. Él iba a estar al frente de la operación y yo como director creativo, vicepresidente creativo. Y te platico tanto de esto porque eso marcó lo que hoy es Anónimo para mí. O sea, yo emprendí esta aventura con él, abrimos una agencia básicamente de la nada, la armamos, la hicimos funcionar, y al grado que cuando él se fue de la agencia, bueno, yo tenía 32 años cuando me hicieron presidente de DDB, ¿no? Y es una agencia a la que yo estoy muy, muy, muy agradecido y que quiero muchísimo. O sea, yo tomé DDB, cuando yo me hicieron presidente de la agencia debemos haber sido 40, 50 personas. Cuando me fui éramos 180, para que te des una idea de lo que creció, ¿no? Y yo, claro, había aprendido de Enrique. Fue uno de los primeros creativos que estuvieron al frente de una agencia en México, ¿no? Me parece que no se usaba tanto en ese entonces. La gente que presidía las agencias casi siempre venían de cuentas, de servicio al cliente. Entonces yo fui, si no el primero, me atrevo a decir, bueno, salvo tal vez Ana Mariola Buenaga, que en ese entonces ya tenía su agencia, y yo fui debo haber sido uno de los primeros creativos que estuvieron al frente de una transnacional. Y para mí fue increíble, primero porque todo el mundo pensaba que le iba a quebrar. Yo creo que incluido mi director financiero, Pepe Castañeda, que el pobre sufría muchísimo. Y yo lo que hice fue decir, no, yo me voy a enfocar en hacer buen trabajo. Y si generamos buen trabajo, esto tiene que funcionar.
Y lo único que hice fue hacer lo que sé hacer. Conocí después, por ejemplo, hay gente, no te quiero hablar mal de gente, pero hay creativos que después los hicieron presidentes de agencia y gente que en el momento que dejó de ser creativo para volverse presidente de una agencia, se compró trajes y corbatas y se transformaron en gerentes, y como resultado de eso y de muchas otras cosas seguramente pues no funcionaban, los corrían, ¿no? A mí yo nunca cambié, ¿me explico? Yo seguí siendo pues el creativo que era, nada más que ahora dirigía la compañía, ¿no? Y dije, yo no voy a cambiar mi manera de trabajar o mi manera de ser, voy a hacer lo que yo sé hacer, que es generar buenas ideas. Y haciendo eso me pude probar a mí mismo. Yo digo que DDB fue como que me pagaron la escuela, ¿me entiendes? Porque me pusieron al frente de un negocio que creció, que se hizo muy grande. La verdad es que mis jefes en Estados Unidos me apoyaban muchísimo porque a la agencia le iba muy, muy bien. Y eso me enseñó como a tener la seguridad de poderlo hacer. No sé si me explico. Fue como que puse mi negocio sin que fuera mi negocio, ¿me entiendes? Sí. Sin el riesgo de que si quebraba yo, porque el dinero no era mío. Entonces, eso me dio muchísima seguridad. Yo estuve en DDB 11 años. Es una agencia de la que también nunca pensé que me iba a ir, para serte franco. Yo no me cuestioné realmente. Cada año que pasaba yo era más feliz porque además a la agencia le iba muy bien. Fuimos agencia del año 6 años seguidos en México. Éramos la agencia que más premios ganaba. Éramos la agencia pues que más crecía, me parece. Hoy por hoy hay mucha de la gente que pasó por DDB, hoy tiene su agencia propia, como Juan y Sebastián en Arrechera Claverol, como Yosu con Mail, Esteban Saco con Sparkling. Es decir, de la gente que estaba en esa agencia salieron, a mi juicio, los que hoy pues están liderando las agencias independientes. Muchos de los chicos que venían debajo hoy son directores creativos en agencias como Grey, como Terán. O sea, me explico, siento que esa agencia fue no lo digo por mí, lo digo por toda la gente que estamos ahí, se generó un rollo tan padre y una filosofía tan increíble de trabajo que la agencia explotó y generó muchísimo talento para el mercado. Y yo, como te digo, era muy feliz ahí. Tal vez mi único tema es que yo no me veía como empleado tampoco mucho tiempo. Yo siempre pensé que uno debe ser socio de su trabajo, ¿no? Hay gente que nació para ser empleado, hay gente que no, ¿no? Y yo, no es que me cuestionara de una agencia. A mí en DDB siempre me habían ofrecido hacerme socio de la empresa. Desde que Enrique estaba ahí, yo había tenido como ofertas para ser socio y demás. Y por X o Z cosas, eso no se daba, ¿no? No se dio. Llegó un momento en el que lo que me empezó a pasar a mí es que yo miraba la facturación de la agencia y decía, cerca del 70% de la facturación de esta compañía es local. Es decir, tiene que ver con clientes que he traído yo, y solamente el 30% son clientes internacionales. Entonces como que dije, pues esto lo puedo hacer yo solo, ¿me explico? Y yo tenía un jefe, el CEO, que se llamaba Ken Kess. Yo había hecho con él, de alguna suerte, un trato en el que si yo llegaba a ciertos objetivos me iba a dar la posibilidad de ser socio de la empresa. Y de pronto este señor desafortunadamente le dio un cáncer terrible y se murió. Y el nuevo CEO que llegó, pues como pasa en estas corporaciones, no sé si tenía como otro tipo de órdenes o qué. Y muy claramente me dijo, mira, no te vamos a poder hacer socio porque el grupo no nos permite hacer socios a empleados locales, solamente adquisiciones. Entonces me dijo, te vamos a hacer un paquete de acciones. Pues, la verdad es que me tenían muy a gusto y no me podía quejar. Pero ahí dije, híjole, no, ¿sabes? Como que dije, yo siempre quise ser socio de mi empresa y yo sentía que yo había construido mucho esa agencia. Era una agencia que yo sentía como mía, aunque no lo fuera, ¿no? Sí. Entonces dije, cuando cumplí 40 años, como que me empecé a encontrar a mí mismo. Era director creativo regional, viajaba muchísimo por toda la región y eso, para serte franco, también me tenía un poco cansado porque ya llegaba un momento en que pues, decía, pues me estoy perdiendo a mis hijos que están creciendo, estoy viajando y te empieza a entrar este rollo que sentía, estoy dejando la vida aquí por algo que aunque me paguen muy bien no es mío. Entonces, no sé, llámale una crisis, no sé si la crisis de los 40 o qué. Yo también pensaba que en el mercado hacía falta que hubiera agencias independientes buenas. Yo sentía que, y no que no las hubiera, ¿no? Hay agencias muy buenas también y agencias de toda la vida, pero yo sentía que había un espacio para una agencia en la que si yo podía tener gente de mucha experiencia en agencias grandes, en una agencia, digamos, con un tamaño más contenido, con un formato distinto de hacer publicidad. En aquel entonces, a mí una de las cosas que me pasaban en DDB es que yo quise comprar una agencia digital que admiraba muchísimo
y los gringos no me dejaban comprarla porque decían que no era negocio. Y yo decía, no, claro que es negocio, estás comprando el mejor talento del mercado. Y me pasé un año negociando con estos chicos, y además que yo admiro muchísimo, y como que cuando los gringos me empezaron a poner estas trabas, empecé a ver también que mi visión de lo que yo quería de una agencia era distinto. Ellos querían una agencia muy tradicional, y yo quería una agencia distinta. Entonces así fue que me decidí a dar el salto. La verdad es que 6 años después volteo para atrás y te diría, fue una locura total, ¿me entiendes? Porque yo arranqué la agencia con mi dinero, es decir, nunca tuve un socio capitalista que me dijera, aquí hay 15 millones de pesos para que empieces. Yo arranqué la agencia pues, con mis ahorros, con Horacio Navarro, un gran tipo que en ese momento creyó también en el proyecto y dejó su chamba para venirse a trabajar conmigo como socio. Y arrancamos así, un poco con mucha ilusión y muy sobre las rodillas. Nunca hice un business plan, nunca hice, no, en tanto tiempo vamos a tener tanto. Lo hice un poco retomando la misma tesis de DDB, pensando, si hacemos buen trabajo, los clientes van a venir. Eso es lo único que yo sabía, ¿me explico? Y así se construyó, y así se fundó Anónimo. Y yo te diría que la experiencia hoy, 6 años después, te puedo decir, ha sido fantástica, ¿no? Hoy la agencia está muy consolidada. De hecho, 6 años después, te diría, esta agencia está empezando a hacer lo que yo quiero que sea. ¿Me entiendes? Estamos teniendo el mejor año de nuestra historia. Siento que la agencia está pudiendo adquirir el mejor talento que ha tenido en estos 6 años. Tenemos el mejor trabajo que hemos tenido en estos 6 años. Pero hemos llegado acá, a mi juicio, al menos desde mi punto de vista, yo no soy un entrepreneur, ni soy un hombre de negocios. Entonces, yo te diría que he cometido muchos más errores que aciertos. Casi todos los errores que uno puede cometer cuando abre un negocio, los he cometido yo. O sea, podría escribir un manual de cómo cagarla, ¿no? Pero lo que sí es que lo que me ha dado tener mi negocio es un rango mucho más amplio para poder experimentar, para poder fracasar. Me explico, la otra vez escuchaba hablar a Fernando Vega Olmos, que es un muy buen amigo mío, y él decía, el problema con las corporaciones es que la línea del éxito está aquí y la línea del fracaso está aquí, ¿me entiendes? Entonces tu margen de experimentación es nulo porque tienes que cumplir con miles de cosas. Lo fantástico de tener tu negocio es que la línea se hace así. Entonces este espacio que tienes aquí en medio, que lo puedes usar para experimentar, para probar y para fracasar. Vaya que yo lo he usado para fracasar. He tomado muy, muy malas decisiones en cuanto a gente, he tomado muy malas decisiones en cuanto a clientes, he tomado muy malas decisiones, pero en este gap en el que puedes experimentar, pues al menos nadie me ha corrido porque es mi propia agencia, ¿me entiendes? Y lo que es un hecho es que después de haber aprendido de esas malas decisiones, hoy tengo una agencia muy sólida, una agencia en la que soy muy feliz, una agencia que está creciendo, una agencia que tiene un listado de clientes que me parece que cualquier agencia grande envidiaría, una agencia que tiene el tamaño que yo quiero que tenga, nadie me obliga a contratar a más o menos gente, no tengo que reportarle a nadie un número al final del año. Entonces, hoy me siento en muchísima más libertad al final del día para hacer lo que me gusta, que es hacer grandes ideas, ¿no? Y experimentar con las ideas, experimentar con la forma de hacer publicidad, hacer más innovación. Es decir, yo veo, para mí Anónimo no es una agencia de publicidad, ¿me explico? Para mí Anónimo es más una suerte de agencia de comunicación que pasa por todas las disciplinas. Armé la agencia como yo quise, tiene la estructura que yo quiero, nadie me dice, no, necesitas más gente así, menos gente asado. Entonces, digo, para resumirte, yo te diría, ha sido una experiencia increíble, es muy diferente, muy diferente. O sea, yo siempre digo que mi carrera ha sido muy atípica, ¿me entiendes? Porque no es normal que un creativo termine siendo presidente de una agencia, ¿no? Después, tampoco es normal que un creativo de repente diga, pues me voy a volver un hombre de negocios. Entonces yo he pasado por todas estas cosas que no son normales y hoy me sigo definiendo a mí mismo como un redactor, ¿sabes? O sea, de hecho es chistoso, justo esta noche me invitaron a un foro sobre emprendedores, a hablar sobre emprendeduría, ¿no? Y yo no me considero un emprendedor, ¿me explico? Yo me considero un tipo que puso, o sea, no sé si me estoy explicando, es muy raro, pero la vida me fue llevando y lo que sí te digo es, yo he aprendido mucho de cada experiencia, muchísimo. Me sirvió muchísimo trabajar con Enrique Gibert, me sirvió muchísimo ser presidente de una compañía grande y hoy vivo en un mundo que es muy distinto, que pues vaya, dejas, ¿no? Yo cuando me fui, mi vida le pertenecía a la corporación, ¿no? No sabía lo que era tener que pagar el celular, la tarjeta de crédito,
el viajar en primera clase, ¿sabes? Todo eso era como estas cosas que vienen con la corporación que de repente medio hasta te engañan, ¿no? Y de repente cuando me vine a abrir la agencia era de, puta, pues tengo yo que ir a comprar un proyector porque no tenemos, ¿no? Tengo yo que ver qué vamos a dar de café a los clientes. Entonces te pones en un mundo en el que de aquí pasas acá para volver a construir, pero es una experiencia increíble. A mí me encantó.